Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Este programa es el primero del año 26. La noche del 31, pensé mucho en todos ustedes, aunque les parezca extraño. Pero es una fecha innegablemente interesante, porque la mente como que se detiene en el paso de los recuerdos y aparecen recuerdos agradables, recuerdos duros, difíciles, más de pesar para mí que de alegría en él. Después de la muerte de mi esposa, que en paz descanse, ya habrá de cumplir 4 años en el mes de marzo. La pasé en Romana, en la casa de mi hijo Vinicio, con los hermanos. Faltaron pocos nietos, con excusas muy válidas de salud y de otras cosas por hacer. Y llovió mucho. Pensamos, esta lluvia anunciada con tanta precisión por el COE nos va a quitar la playa. Yo no voy a la playa por el sol, que ya no lo puedo retar más. Pero la lluvia resultó una aliada interesante. Los mismos muchachos estaban alegres y hubo momentos muy alegres. No voy a pasar de allí. Entre los niños, los nietos y bisnietos que estuvieron, y me dio chance, me dio oportunidad de meditar, de pensar. Los hijos, claro, 3 de ellos, después que los niños se acostaban, aprovechaban al viejo y hacían un recuento de cosas vividas por él o dichas por él. Y me ayudó mucho, porque no tuve que hacer mayores esfuerzos para ir recordando las cosas. Uno de ellos me preguntó en un momento, ¿qué tú piensas, papá, de ese silencio extraño que ha sobrevenido como una sombra a cubrir a Haití? Haití, que estuvo hace algunos meses y durante muchos años siendo una especie de noticia mundial, porque su pobreza, la tragedia esta de la desintegración del Estado haitiano, no de la nación, sino del Estado, y todo cuanto ha acontecido allá, de repente como que se oscurece, sale de la pantalla. ¿Qué piensas tú que hay en esto? Pues tú te referiste, papá, a esa situación. Y yo le dije, miren, lo que ocurre es que yo tengo vivencias ya muy antiguas, de mucho tiempo. Y esas vivencias son vitales para
organizar un conocimiento permanente, difícil de remover. Ustedes me han oído siempre en el programa La Respuesta, claro está, que es mi medio por excelencia, reprender en cierto modo a los funcionarios norteamericanos de hoy, porque hay un antes y un después de Trump, indicándoles que deben de ir a los archivos del tiempo del senador Kefauver. Pues yo en el año 1957, el año, imagínense, en que nació Juárez, fui a Estados Unidos a tratarme un problema de la visión. Y tuve la oportunidad, fue como un ancla. Lo primero que fue es ancla, de ver en televisión en blanco y negro, que así era entonces, en Jersey, donde una prima hermana o mejor, casada con un médico, cuasi familia nuestra, y mi hermano médico que estaba en Nueva York. Y vimos en la televisión, repito, en blanco y negro, una sesión en la que estaba un senador joven, John F. Kennedy. Y además, varios senadores, pero el compareciente no era cualquier cosa, era un personaje importante del mundo, influyentísimo, aunque en el reino del mal. Salvatore Bonanno, de una de las familias de la mafia de Estados Unidos, los Bonanno. Mi hermano, yo no tenía inglés, no lo tengo, me iba traduciendo preguntas y respuestas de Kennedy, especialmente el senador Kennedy. Era realmente brillante. Me interesó desde ese momento. Y una cosa que dijo Bonanno, yo le he dicho a los funcionarios actuales, vayan a su Senado, pidan el año 1957. Sin ir, lo pueden pedir, tienen facultad sobrada. Sobre esa comparecencia de Salvatore Bonanno. Ese señor hizo una descripción de cómo se apoderaron las mafias, las familias, las mafias norteamericanas de Haití, desde el tiempo mismo de Duvalier padre, el viejo, duro, médico notable, pero desgraciadamente un déspota despiadado, con una serie de concepciones radicales que lo llevaron hasta modificar los colores de la bandera. En esa sesión, Bonanno dijo, y Kennedy insistía en que le diera detalles, que ellos se habían hecho cargo totalmente de Haití en maridaje y combinación con la autoridad desde el tiempo de Duvalier, viejo.
manejaron el turismo, los hoteles, todo. Y que en gran modo a Haití les resultaba muy cómodo, más cerca, y era una base para establecerse y almacenar sus cargamentos que vendrían de Sudamérica. Haití, imagínense en el tiempo del viejo, que tenían inseguridades muy considerables, de que no tenían interferencia, porque la autoridad gubernamental estaba formando ya parte del mecanismo. Unos detalles, imagínense en el 57, a mí me impresionó mucho. Y me dije desde entonces, imagínense, yo tenía 5 años graduado de abogado. Esto va a ser muy grave. Esto va a ser grave para la región. Porque ese es un cáncer. Y se caracterizan los dueños del gran negocio por la profesionalidad y el talento con que actúan. Están dirigidos. Y eso se va a extender a República Dominicana. Naturalmente, faltaban 4 años para que Trujillo terminara. Y después le voy a hacer un comentario sobre esto, que yo no lo probé, pero se lo comentaré al salir de esta parte del programa. Y le he dicho a estos funcionarios de hoy, después de Trump, consulten para que ustedes tengan una base tan remota, pero tan segura de qué es lo que ha ocurrido. Al fin han terminado que hacer la guerra formal, una flota enorme, portaaviones, 40 barcos, aviones de todo tipo, bueno, un cerco a Venezuela, y la observación penetrante en Colombia, especialmente de su presidente Petro. La droga del Catatumbo, dice el presidente Petro de Colombia, en el 2026, toda la droga que sale del Catatumbo va a Haití. Y de Haití a República Dominicana. Hubo un tiempo nuestro en que no fue así. Un tiempo penoso en que la droga se tiraba aquí en las carreteras, en los cañaverales, 500 vuelos criminales a principios de siglo. Yo que había estado como presidente del Consejo Nacional de Drogas del 96 al 2000, vi cómo iban las cosas. Participaba en reuniones importantes con personajes importantes de escala mundial sobre el problema. Al llegar a poder nuevamente en el 5, me di cuenta y dije, Dios mío, ¿qué es esto? En el año 5 volví a poder a una posición diferente, no a la presidencia del Consejo Nacional de Drogas, sino a una posición de asesor de políticas públicas contra la droga del presidente Fernández. La situación era totalmente
totalmente diferente a lo que habíamos dejado en el 2000. En el 2000 hubo, del 96 al 2000 hubo progresos, mejoramientos importantes del desempeño, no éxito. No se puede usar la palabra éxito en ese campo, sin riesgo de quedar en un ridículo, porque el tráfico es, bueno, lo están viendo ustedes, 35 lanchas, barcos tirándole a las lanchas, y ya vimos ataque en tierra, almacenes de droga, vuelve Petro y testifica. Eso es un almacén donde se hace la droga y se guarda toda la droga. Y el ELN, que está declarado cartel terrorista, es quien maneja eso con los carteles, dándole una razón plena a Donald Trump, que ha venido insistiendo que va a atacar en tierra los establecimientos del tráfico, el narcotráfico internacional existente en su territorio. Estoy hablando con los hijos. Les decía, observen mis hijos, que mi posición siempre, cuando volví a las funciones, fue como cuando estaba en el consejo, resultar una especie de funcionario estratégico. Porque me aprendí lecciones con la gente que traté. Conocí verdaderos personajes de la droga, de la lucha antidroga. Uno que he mencionado, Pino Arlaqui, subsecretario general de Naciones Unidas con asiento en Austria, en Viena, que nos visitó. En el 96-2000 nos visitó 4 o 5 veces. Un sociólogo italiano importantísimo, íntimo amigo del juez y mártir Falcone. A él le oí tantas veces hablar y decir, ese juez, que era como un hermano más que un amigo, en mi opinión, era el que más entendía el fenómeno de las mafias, especialmente la siciliana, madre de todas las mafias. Fue el que me dijo, en un momento dado, él me dijo, no estoy contento con lo que hemos hecho. Antes de ser explosionado y volado junto a la esposa y la escolta, un acontecimiento que convocó a medio mundo a su sepelio, reyes y primeros ministros y presidentes. Él le dijo a Arlaqui, no estoy contento porque no se le está poniendo caso a los opioides. El opioide será como el enemigo fundamental, el sustituto de la cocaína y de la heroína en cuanto a daños. Y va a hacer mucho daño en la juventud por su apariencia humilde de pastillita. Oigan esto, 25 de este siglo y 9 del otro, más o menos, algo por allá, por los 90 y pico. Pero lo he advertido, decía Falcone a Arlaqui, tú verás que ese va a ser el enemigo fundamental. Y eso fue creciendo.
la sociedad norteamericana sufriendo daños, sufriendo efectos letales en juventudes en proporciones que ya se llegó a cuantificar, capaces de generar esos opioides cada año, más muertes y bajas sociales de seres humanos fundidos sin regreso, que lo que Estados Unidos ha tenido como pérdida en sus guerras últimas, que es uno de los ejes de la posición del presidente Trump para hacer las cosas que está haciendo. Ustedes nos están destruyendo. El fentanilo es un arma de destrucción masiva. Ahí hubo una riña que todavía no se ha resuelto, no se va a resolver fácilmente. México. Hubo unas tensiones y las hay siempre, pero esas fueron delicadas con la presidenta doña Claudia Sheinbaum, con el presidente Trump. Es decir, todo esto que está haciéndose ya como una especie de definición mediante guerra formal, lo estuve yo pronosticando en mis tiempos de funcionario estratégico. No aquí necesariamente, en Washington, en Bruselas, en Montevideo, en Chile, en todos los lugares donde había convocatoria de reuniones contra la lucha, en favor de mejorar la lucha mundial antidroga. Eso me fue pasando así. Y recuerdo, en medio de la lluvia de Romana, me permitió ese recuerdo decirle a mis hijos, Estados Unidos innegablemente ha terminado por confirmar lo que Winston Churchill decía de ellos, de madre norteamericana, pero de nombre inglés. Los norteamericanos siempre aciertan haciendo las cosas. Desde luego, después de haber intentado todas las otras que no eran viables. Un genio, Churchill. ¿Cómo es posible que una potencia tan importante, superpotencia, nación privilegiada por la geografía, 2 océanos, tierras formidables, y un pueblo importante, un pueblo noble, trabajador, generoso, cómo pudo no percibir los problemas y trastornos que le proporcionaría la plaga letal de la droga en sus juventudes? Sí, pero no hubo diagnóstico, desgraciadamente. ¿Qué estaba en la base de esa ingenuidad? Un fenómeno mundial, porque ellos son excepcionales en todo. Edgar Hoover, un formidable oficial, funcionario, organizador, legendario de la FBI, fue nombrado en 1924
para organizarla, fundarla, es decir, las fuerzas federales anticrimen. Y del 24 permaneció en el puesto hasta 1972. Creo que murió en el 72, un poco tiempo antes de morir, 50 años desempeñando esa función en Estados Unidos. Hay que saber el respeto y la admiración y la confianza que se le llegó a tener a ese hombre. Pero había un vacío. Con su autoridad innegablemente bien ganada por el grado de organización y eficacia, el que se veía, él durante muchas décadas no admitía que las mafias existían en Estados Unidos. No lo admitía. No existían como tales, como organizaciones capaces de estragar a Estados Unidos hasta estos términos. Y eso fue una lucha porque estaban entonces los problemas del comunismo, las acusaciones, a veces infundadas, contra personas y entidades hechas por personajes también importantes como aquel senador McCarthy. Y se lo llevaban a las comisiones del Congreso y él lograba salir con la idea de eso es un mito, eso no existe. Hoover, 50 años en el puesto. Cosa que uno como que cuando la examina así, no alcanza a ver por qué pudo ser. Eso, los autores, por cierto, ahora les voy a mencionar lo que les prometí. Hay un escritor, periodista de investigación, Winner, el autor de Legado de Ceniza, la historia de la CIA, y ahora acaba de sacar una obra que Pelegrín, mi hijo, me la está ponderando muy bien sobre la CIA del siglo XXI. Parece que va a ser un bestseller. Jim Winner. En su obra, el FBI Enemigos relata cosas interesantes. Hubo un momento que mencionó a Santo Domingo, al Santo Domingo del tiempo de Trujillo, que yo me sorprendí porque no se conoció ladrón en las calles de la República Dominicana mientras estuvo la supresión de libertades de ese régimen. Hay un momento en que se refiere a un jefe mafioso importante, que por cierto se mencionó como que había tenido un romance con Marilyn Monroe, que después se le atribuyó otro romance al propio presidente Kennedy. Y hay un momento en que dice, refiriéndose a la muerte segura que recibiría Fidel Castro en ese diciembre, no recuerdo del año, en que ese jefe mafioso reunido en Nueva York con los grupos le decía, nosotros tenemos seguridad de que Castro no pasa de diciembre. Le habían metido una mujer como agente encubierta. Parece que era la encargada de envenenarlo. Y dijo, bueno, en todo caso, si no logramos salir de él en diciembre, nos iremos a Santo Domingo. Oiga, pero con Trujillo vivo.
Algo parecido a lo que hacemos en La Habana, lo vamos a hacer en Santo Domingo. Yo me quedé así. Tim Winner es el autor. El libro es famoso ya, este último, todos los de él son bestsellers. El caso es que cuando me preguntan mis hijos, y este silencio de Haití, yo me detengo y comienzo a pensar y a relatar cosas que he vivido. Ya escribí en la pregunta hace algún tiempo, 3 semanas, 4 semanas, mis relaciones siendo presidente del Consejo Nacional de Drogas con el general Barry McCaffrey. Y cómo el general Barry McCaffrey, a mi juicio, era un estupendo representante de esa lucha, pero estaba en la ingenuidad todavía de que en otro aspecto, no que no existía el fenómeno, no, en la forma de combatirlo. Yo supuse siempre él que fue un general de 4 estrellas, héroe de 3 guerras, no solo herido malamente en Vietnam. Quizás no quiera mencionar la guerra como el último instrumento para combatir la droga. Y se refiere a darle respuesta a la acusación que Colombia y México le hacen con tanta ligereza. Ustedes tienen que suprimir el consumo, ustedes son los autores de todo este desastre. Si ese consumo desaparece, no habría problema, porque la producción fue inútil, la de cocaína especialmente. Él en un momento dice, es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo. Eso costaría más que lo que nos cuesta el programa espacial, sin tener seguridad sobre sus resultados, porque son millones los que han estado dañados. Antes de los opioides, heroína y cocaína. Es más, convocó entre sus convocatorias, que eran interesantísimas, a una reunión en Miami. No recuerdo la fecha de momento. Y fuimos, yo fui. Y un funcionario, que he perdido su nombre, pero muy importante, hizo una confesión pasmosa, hablando de la invisibilidad de la droga en sus rumbos. Cómo la droga, la heroína que venía de Tailandia, lograron meterla en la costa oeste de Canadá y de ahí bajar a Estados Unidos, California, etc. Y confesó honestamente que todas las estadísticas que tenían ellos sobre la heroína que venía de Tailandia y de las regiones vecinas eran totalmente inútiles. Estaban equivocadas. La realidad era espantosa. Con la heroína. Hago ese recuento porque quiero compartirlo con ustedes. El manejo de la noticia sobre la droga se popularizó de tal forma que cualquiera da una cátedra sobre eso. En una barbería, en un parque, donde quiera, porque leyó algo así y ya se cree un experto. Y yo no he sido nunca partidario de ese método. Yo siempre he creído, hay que ir a los libros.
Por eso recuerdo con respeto y admiración a la Clara Sterling, periodista norteamericana brillante, que he citado tantas veces y digo, ella tuvo el privilegio y el honor de que durante la guerra de Vietnam podía reportar tanto desde el norte como desde el sur. Clara Sterling, su obra El mundo en manos de las mafias, le dije a los norteamericanos casi con un tono de... No atendieron las advertencias. El trabajo de investigación que hizo Clara Sterling fue fabuloso. Las mafias rusas, cómo surgieron, cómo se robaron el petróleo, las mafias. Y las mafias del mundo aprovechando. Es más, los carteles suramericanos tenían representantes porque se hizo una especie de colectivo para llevarse todos los recursos en los tiempos de Yeltsin. ¡Bum! Aparece Putin, que era un oficial de KGB que tiene unas relaciones ahí no muy definidas con los llamados varones, los jefes de mafias rusas, cristiano, ortodoxo, está librando la guerra de Ucrania. Sacude a Rusia y mire por dónde va el asunto. Y esto da pie a que Trump, en su pasión por la paz, venga haciendo esfuerzos fabulosos por lograrla. Está a punto de negociarla y terminarla, que lo haría merecedor de un mega trofeo superior al Nobel, crearlo para él. La guerra de Ucrania, con Europa rearmándose, Alemania aprobando presupuestos de defensa después de haber pasado décadas y décadas y décadas sin gasto de defensa, porque Estados Unidos proveía las armas y la protección. Ya están los otros estados, Francia también, los otros entrando en el mismo camino de armarse y han estado activos en que la guerra prosiga. Y no cuenten con nosotros. Señor Zelensky, usted venía aquí y se llevaba rápidamente en una semana 60, 70 mil millones alegremente con los republicanos, con nosotros no. Y venga aquí y vamos a negociar la paz. Y le digo, si no la negocia ahora, perderán más territorio de lo que has perdido por la guerra. Es decir, el mundo está complicándose, pero a la vez definiéndose. Estos eventos últimos han sido muy aleccionadores. Yo digo, Dios mío, qué ajeno, qué distantes están las sociedades, los pueblos inocentes, que trabajan, que se divierten, que van en multitudes a aplaudir sus artistas, que no presienten todavía cómo se ha erosionado la unidad de la familia, cómo se ha trabajado contra esa fortaleza y esa unidad familiar como la primera y más potente resistencia a la desintegración. No,
las mafias. Hablando de eso, uno de mis nietos, que lleva el nombre de su padre, Pelegrín Enrique, muy aficionado a la lectura, va muy bien. Ya lo veo escribiendo artículos. Me dice, abuelo, yo compré cuando fui ahora a Italia algunos libros. Entre compré este libro. Cose di Cosa Nostra, Cosa de la Cosa Nostra, de Giovanni Falconi, el juez sacrificado de que hablé, y Marcele Padovani, 1991. Oye lo que he encontrado y me comienza a leer pasajes del libro. La mafia como sistema de poder, articulación del poder, metáfora del poder, patología del poder. La mafia que se hace Estado, donde el Estado está trágicamente ausente. ¿Dónde está el Estado haitiano? ¿Dónde está un comité de transición de 6 meses cada miembro, 10 miembros? Ahora dicen, tenemos esperanza de restablecer el Estado de Derecho en las elecciones de agosto. Las pandillas desarrolladas con drones, sí, drones sofisticados. Ahí apareció en YouTube un comentario de un productor importantísimo, Fonseca, apasionante. Haití es un infierno. No existe Estado. Eso explica por qué la droga ha estado manejando Haití todo el tiempo. Mata a su presidente y negocia incluso coexistiendo con los organismos internacionales, Naciones Unidas a la cabeza. Esas Naciones Unidas que aprobaron en 1961 la llamada Resolución Única, declarando la droga entonces, desde el 61, crimen de lesa humanidad, y organiza una fuerza multinacional y la mantiene 13 años para asegurar la paz y la seguridad pública. Y no pone una palabra sobre la droga. Y se daba el caso que he contado muchas veces, una camioneta aquí llena de soldados de muchas naciones y otra camioneta aquí llena de narcos con cientos de kilos de cocaína. Pero no tenían mandato para actuar. Oigan por dónde va el asunto. Se va a minustar 13 años perdidos. Desastre. Las potencias tradicionales que manejaban la geopolítica de entonces, Francia, Canadá y Estados Unidos, se van todos a la vez y dicen, ahí no se puede estar. No hay a quien entregarle los recursos de ayuda, se lo cogen todo. Nos vamos y no volvemos más. Las 3 cancillerías de unísono, por separado. Ustedes están oyendo. Y eso es un juego. Y Haití, y sus pandillas. Sus pandillas disparando drones, peleando ya con ejércitos de Kenia. Sí, vamos a formar un ejército asegurador de la paz de 18 naciones. Todo es mentira. Pensaron
hay que cogerse la isla. En Haití no podemos hacer nada. Empujemos la población inocente, acorralada por el crimen de las pandillas, para que se derrame sobre el territorio dominicano. A ver si logramos desestabilizar su Estado. Su Estado puede desaparecer y ahí sería ideal porque ellos tienen la infraestructura de puertos de gran calado y 7 aeropuertos internacionales. Y toda la droga del Catatumbo que baje aquí, la exportamos por allá, hacia Europa y Estados Unidos y Canadá y otras naciones. Observen que ese fin de semana que pasé en Romana me sirvió para hacer una especie de recuento entre vivencias sentidas. Yo tengo, a mí me preguntó uno de los nietos, ¿y cuál es el momento que tú pasaste más interesante cuando tú participabas en esos eventos y hacías esas advertencias? Y reprendía la miopía. Bueno, el fin de siglo, Clinton era presidente allá, ya estaba gestionando el Plan Colombia, miles de millones. La iniciativa Mérida, Caribe, cero. Y el narco que hizo, se volcó hacia el este y Santo Domingo quedó inerme, sin la tutela, la protutela logística que le habían brindado siempre. Logró en el 97-98 sobreponerse en el 5, cuando volvió el presidente Fernández, se compraron los aviones de Brasil y el Comando Sur de Estados Unidos en su revista orgánica reconoció a la Fuerza Aérea nuestra, porque barrió con cientos de trazas de vuelo. Al llegar al paralelo 16 hacia Honduras. Y el tráfico aéreo que llegó a tener 500 vuelos, eran vuelos interdiarios, se recortó considerablemente. Casi para decir que las felicitaciones eran sinceras. Pero abierto siempre el enigma. ¿Qué van a hacer? ¿Qué persiguen? ¿Qué nueva trama puede estar en curso? Una guerra entre pandillas con armas sofisticadas en número mayor que la que nuestras Fuerzas Armadas tienen. Una guerra para intervenir ambas naciones. La geopolítica complicada ahora con China y Rusia, sentadas a la mesa jugando, con intereses directos. No Venezuela. En Venezuela ya se sabe el tipo de trato que ha habido, de armas. Incluso ahora se está esperando un ataque directo a tierra que muchos dicen que será sobre instalaciones iraníes capaces de producir drones y misiles. Un amigo me decía, ¿cuántos minutos tomará un misil de esos hipersónicos que puedan tirar de una selva de Venezuela para llegar a Mar-a-Lago el día que el presidente Trump esté en su descanso? Señores, esto no es ficción, ¿eh? Esto es realidad. Y nosotros chismoteando, enfermos
de calumnia, buscando separaciones y grietas cada día, sin cesar. En lugar de decir, hey, esto es una selva de peligro lo que hay. O nos unimos y fortalecemos, o podemos desaparecer si no estamos compactos, si no comprendemos los fines siniestros que se puedan perseguir en una nueva escala de este desastre. Por eso he dicho y repito hoy en el primer día del año, Donald Trump, creo que lo que dijiste sangrando todavía en el principio de tu sangramiento con el tiro en la oreja de un rifle de alta potencia, que el Señor te había dejado para rescatar a su pueblo, yo creo que nos tuvo en cuenta a nosotros. Porque estando tú en el mando norteamericano, es muy difícil que se inventen desaparecer a la República Dominicana, los organismos internacionales sirviendo los intereses oscuros que ya son indefinibles de tantos superpotencias extracontinentales y de las mafias. De manera que yo creo que el primer día del primer programa del año era útil y necesario para hacer estas advertencias, reiterar algunas, introducir otras, porque el problema es difundir orientaciones, no hablar por hablar, chismear, criticar este, criticar el otro, no. Advertir los peligros, las bombas de tiempo enterradas en nuestro camino. Bueno, saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal en nuestra versión central, domingo a las 11 de la mañana. Por su canal 33 de Claro. Que a las 12, Teleimpacto en sus canales 52 de Claro, 22 del Cable, a las 12 del mediodía y las 9 de la noche de domingo. Y que estaremos en YouTube, sin contrariedad, a partir de las 12 del mediodía de domingo. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en una nueva entrega de su programa La Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.